Pero si no tenemos respuesta, estamos cerrando la frontera. ¡La cerramos! ¡La cerramos! Y no es posible que Cancillería se demore tanto tiempo en darnos una respuesta a nosotros, porque estamos aquí desde diciembre y esto no es normal. ¡La cerramos! ¡La cerramos! ¡La cerramos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. La crisis de los refugiados cubanos en Centroamérica no ha terminado. Aunque los gobiernos estén anunciando la salida de todos y se dé por concluida la crisis, lo cierto es que en Panamá quedan unos 200 desde diciembre y a ellos se suman otros cientos que están llegando. De hecho, se ha advertido que en Ecuador el negocio se reanima por otros agujeros. Ni siquiera la visita de Barack Obama parece devolverle el optimismo a una juventud que no cree en el futuro, mucho menos en el futuro inmediato. La nota sorpresiva la ha dado el Departamento de Estado al revelar que Estados Unidos ha financiado parte de la estadía de los cubanos en Costa Rica y que se ha gastado más de $1 millón en ello. Vamos a analizar qué significa esa revelación. Hoy tendremos aquí a familiares de los que siguen varados en Panamá y haremos además contacto con ellos. Así que bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, tenemos aquí a Rodolfo Álvarez, familiar de cubanos en Panamá. Tienes allí a tu sobrina, ¿no? Que se llama Yalil Álvarez. Yailin Álvarez. A Yailin Álvarez, que está con su esposo, ¿no? Yandri Valencia, están varados en el Hotel Millennium en Paso Canoas. Correcto. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Tenemos también a Jordán Pomares, que es un cubano recién llegado de Panamá, que, bueno, me contaron tu aventura, es tremenda, ¿no? Llegaste apenas el sábado después de Vira, llega a Panamá, regresa a Ecuador. Así fue. Vas a contarnos todo eso. Y tenemos vía Skype a Rolando Gallardo, no sé si está ya en línea. Rolando Gallardo, asesor jurídico de la Alianza Nacional Cubana de Ecuador, que es un grupo de cubanos que ha levantado diversas peticiones a organizaciones internacionales o a la Organización Internacional para las Migraciones. Rolando, bienvenido al programa El Espejo. ¿Nos escuchas? Muchas gracias. Un saludo para todos. Cómo no, vamos a empezar contigo. ¿Qué significa esto de esta organización, ¿no? Esta Alianza Nacional Cubana de Ecuador? ¿Qué es? ¿Por qué surge? ¿Qué piden? Cuéntanos. Bueno, la organización surge al calor de la situación que se generó en Costa Rica y Panamá y las noticias que iban llegando al Ecuador con los cubanos cruzando las peligrosas fronteras de Colombia y Panamá, la situación de los que estaban perdidos en la selva del Darién. Y entonces la comunidad cubana de manera espontánea comenzó a través de las redes, a través de los grupos en Facebook, a unirse y a crear un sistema de alertas, un sistema de llamados para ir organizándonos y solicitar al gobierno ecuatoriano que apoyara de cierta forma a los cubanos que van saliendo hacia esas fronteras en busca de llegar a los Estados Unidos y que se lograra de alguna manera que ese paso fuese un paso seguro. La alianza surge como una petición en el primer encuentro que se realiza en Quito de la comunidad para que se haga una organización que nos represente a nivel gubernamental. Ya se inició el día 3 de marzo la legalización de la organización que va a aparecer con el nombre Alianza Nacional Cubana de Ecuador. Ya tenemos un grupo en Facebook organizando un censo para saber cuántos cubanos quedan en el Ecuador. ¿Cuántos cubanos calculas tú que hay ahora mismo en Ecuador entre los que viven allí y los que tienen esperanza de seguir hacia Estados Unidos? Pensamos que entre 8.000 y 10.000 cubanos, aunque el censo lleva una semana y solamente tenemos alrededor de 2.500 censados. Estamos trabajando a través de las redes para que los cubanos se enteren y comiencen a censarse, de manera que tengamos un número real a la hora de ir frente a organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones y poder utilizar esos datos como
elemento en la negociación. Cómo no. Rolando, tenemos entendido también, ahora vamos a darle la palabra a Rodolfo, tenemos entendido que en Ecuador siguen llegando cubanos, que hay un grupo que está solicitando además que también se realicen algunos vuelos, igual que se ha hecho en Panamá y se ha hecho en Costa Rica. Pero, Rodolfo, se está diciendo que ya se solucionó el problema, sin embargo, tú me dices que tus familiares están allí desde diciembre, que hay un grupo de mucho más de 200 personas que están desde diciembre y que siguen llegando, ¿no? ¿Ese es el testimonio de los tuyos? Mira, decías al principio que tengo una sobrina. Sí, tengo una sobrina con su esposo, tengo otros 4 sobrinos adoptivos allí y tengo aproximadamente 1.200 familiares allí. O sea, cuando digo 1.200 familiares, digo 1.200 cubanos que están hoy allí. En Panamá. Con lo que expresas tu solidaridad. Completamente. ¿Por qué estos que están desde diciembre no han podido acogerse al beneficio de venir como han estado haciendo el otro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le falta a ellos? Ellos desde que llegaron allí, se sometieron a todos los procesos que han ido desarrollando las autoridades. Por ejemplo, tienen su carnet de salud, tienen su chequeo médico, tienen inclusive un carnet de Cáritas que les facilitaba la alimentación durante todo este periodo. En el caso de mi sobrina y su esposo, por ejemplo, llegaron el día 19 a las 2 de la madrugada. Rato antes habían cerrado la frontera. Pero nosotros pensamos que ha sido un trabajo muy deficiente que ha hecho migración allí, dentro de todo el proceso. Porque déjame decirte que todos los días ahí hacen un chequeo, todos los días hacen un listado, todos los días llenan una planilla, todos los días les tiran fotos durante todo este proceso. O sea, que no hay una explicación clara de por qué ellos no están viniendo. Vamos a hacer algo, vamos a escuchar qué dicen los cubanos que están protestando en Panamá, que están amenazando, como vimos al principio del programa, con cerrar la frontera. Adelante. Tenemos la fecha de viaje antes de que hicieran el convenio. ¿Y por qué no aparecemos? Sabemos mucho aquí que estamos del 18, ella desde el 13. ¿Cómo es posible? De diciembre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si ella está del 13, yo, él y todos nosotros estamos aquí del día 18, 20 máximo, no aparezcamos en ninguna lista? Porque esta es la frontera, tengo entendido, con Costa Rica. Con Costa Rica. En Puerto Valdía hay otra situación que sigue creciendo. Vamos a ver qué dice ahora el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que asegura que ya Panamá cumplió y que no habrá más albergues para cubanos y que quienes vengan tienen que ajustarse a la ley. Vamos a verlo en boca del propio presidente. Panamá cumplió cuando se hizo el tranque en Nicaragua con este puente directo que se hizo a México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, pero sentimos de que ya esto es un tema que depende más de los gobiernos que nos ayudaron en esto. De Puerto Valdía hacia la ciudad de Panamá van a tener cupos limitados por día para controlar un poco el flujo que se está dando. Y aquellos que están usando el país de tránsito, que entiendan que tienen que cumplir con las leyes de nuestro país y no vamos a permitir ningún tipo de situación que atente contra la paz social y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Bueno, vamos a ver ahora el cartel que pusieron donde le anuncian a los cubanos que no habrá más albergue, que no habrá más vuelos hacia México y que su viaje será por sus propios medios. O sea, el mensaje que capto aquí es, y ahora es donde quiero hablar, en este caso con Jordán, o Jordan, ¿cómo quiere que te diga? Como guste, Jordan mejor. Jordan, mejor no, con Jordan. El mensaje que capto es, no te voy a llevar, pero tampoco te voy a impedir que te vayas por tu cuenta, ¿no? Sin embargo, a ti en Panamá, ¿qué te pasó? A mí en Panamá me pasó eso. Yo llegué a Panamá por primera vez el 21 de enero y me fui a los albergues. En 4 días ya estaba ahí en los albergues y me comuniqué con todas las organizaciones que estaban allá, Cruz Roja, Senafrón e Inmigración. Hablé con los 3, siempre planteé mi situación de que yo había llegado con visa, pero quería acogerme a la solución, que en ese tiempo todavía se estaba negociando, y me dijeron que sin ningún problema, que sí, que era para todo el que estuviera allí, la solución que se iba a tomar nos iba a beneficiar. La solución llegó el día 10 de febrero, donde empiezan a vender por primera vez los boletos, y yo estaba en la primera lista, en el primer listado, yo sí estaba en el listado. Cuando fui a comprar, había un oficial de inmigración revisando los pasaportes en la puerta y yo tenía cuño de entrada, obviamente, el 21 de enero y automáticamente no me dejan, a pesar de estar en los listados. Me dicen ¿Ellos que habían no. puesto una fecha límite o algo? Ellos dijeron que habían censado hasta el 5 de febrero.
o sea, yo entraba en fecha de censo y yo estaba en el listado, mi nombre aparecía en el primero de los listados. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no? Porque yo entré de manera regular y legal a Panamá. Y entonces... Regular, o sea, regular. Claro, porque como tú vivías en Ecuador, saqué visa. tú tenías permiso para entrar a Panamá. Saqué visa y entré en Panamá. Entonces, había que entrar irregular para poder calificar. Había que entrar irregular. Todo esto, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Te devolvieron a Ecuador? Yo volé a El Salvador porque tampoco necesito visado para volar a El Salvador y Salvador no me permitió entrar, me devolvió como inadmitido a Panamá. Que son esos casos que en El Salvador te dicen, mira, yo no te puedo impedir entrar porque tú como tienes residencia costarricense no hay problema, pero no te voy a admitir porque... Así, increíble. No nos da la gana usted cumple, y te devuelven, ¿no? Así, las palabras del oficial de inmigración de El Salvador fueron, usted cumple con todos los requisitos para entrar en El Salvador, pero yo no veo un motivo suficiente para que usted ingrese. Yo me quedé como frío, le dije, explíqueme qué motivo necesitaría para venir a su país. Me dijo, no me voy a desgastar porque de todas maneras no vas a ingresar. Me inadmitió. Te devuelven a Panamá. A Panamá me inadmite también porque mi categoría migratoria es otra, es de turista. Entonces, en Panamá. Es que te mandan a Ecuador. Y me mandan Pero a yo Ecuador, me imagino que si tú llegas a Ecuador y entonces tú vuelves a pedir ir a Panamá, tampoco te pueden impedir volver a entrar, ¿no? Así fue. Claro, porque fíjate como qué clase de juego, porque lo que está haciendo la ley aquí, y es lo que yo quiero decirle a los televidentes, es poniendo a los cubanos en manos de los coyotes. Es empujándolos a ponerlo en manos de los coyotes. ¿O me equivoco? Así se siente como, es esa la frase. O sea, cuando yo pregunté por segunda vez que llegué y volví a tratar de hacer un proceso de manera legal, le pregunté, con el último que hablé, le dije, pero ¿y qué debo hacer? Y me dijo, yo creo que debes ir por tus propios medios. Así como dice el cartel, lo dijeron de palabra. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos tenemos más los cubanos que están protestando porque no los incluyen en los vuelos, el testimonio, por supuesto, aquí de Rodolfo, el tema de los salvoconductos, y también tenemos un video de algo que está pasando en Cuba con los ancianos que te ilustra por qué la gente se va de Cuba. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con este programa que tenemos a Rodolfo, que tiene familiares en Panamá, a Jordan, que acaba de llegar el sábado con una aventura tremenda de todo lo que le ha pasado, y a Rolando, que lo tenemos vía satélite desde Ecuador. Rolando me estaba diciendo en el intermedio que la solución realmente está en Ecuador, porque en Ecuador es donde empieza todo y que si se ponen vuelos directos para sacarlos a ustedes de allá, pues ya se solucionó el problema. Pero ahora yo tengo una duda. Tengo por ahí informes de que sigue llegando gente de Ecuador, a pesar de que aparentemente cerraron, y entonces ahí mi pregunta es, ¿no complica la situación el hecho de que sigan saliendo cubanos, que parezca lo de nunca acabar? Los aviones realmente están llegando vacíos, los aviones llegan con 5, 6, 10 cubanos que están viniendo por visas de amparo, que vienen por algunos familiares que están acá. No es significativa la suma de cubanos que arriban al Ecuador. Ok. Entonces, ¿tú crees que sacándolos son 8.000, me estás hablando, ¿no? A ustedes de allí termina el problema, que no va a ser un incentivo para que sigan saliendo más? Bueno, de Panamá y Costa Rica salieron 6.000, es decir, que se completaría el ciclo sacando a los que desean viajar, que no son todos los cubanos que están en el Ecuador los que desean seguir viaje, pero sí un número significativo de cubanos desean continuar y se están lanzando en estos mismos instantes a la frontera, siguen llegando a Puerto Valdía, y la crisis va a continuar si no se pone una solución viable a la cuestión. Importante lo que tú estás diciendo. Una pregunta breve, ¿qué tiempo llevas tú? ¿Tú vives en Ecuador? ¿Desde cuándo? Sí, llevo viviendo en Ecuador 2 años. 2 años, muchísimas gracias. Rodolfo, ¿cuál es la solución para tu gente? Bueno, mira, la solución es culminar el proceso que se inició, que creo que se hizo un mal trabajo desde el inicio. La canciller declaró de que ya habían cumplido con el compromiso, pero el compromiso no son 1.301 personas. El compromiso son todos los cubanos que están varados allí. No, es interesante porque en medio de todo esto, hoy el Departamento de Estado, yo me entero hoy, ¿no? Puede que sea de ayer o antier la declaración, no sé, hace una confesión, yo diría, muy interesante,
nosotros estuvimos en Costa Rica, en los campamentos, y nos preguntábamos, tratamos de averiguar, bueno, de dónde sale la comida, de dónde sale esto, no, que ayudas, etcétera, etcétera. Resulta que el gobierno norteamericano ha gastado más de $1 millón en ayudar, y me parece eso muy bien, a través de organizaciones caritativas, a los que estaban varados en Costa Rica específicamente. Pero esa revelación tiene importancia porque también nos preguntábamos, oye, esto está aquí al descaro. Aquí la gente está entrando por la frontera y los americanos no están haciendo nada, ¿no? Entonces, definitivamente había una suerte de complicidad, y me parece que la hay todavía silenciosa por parte del gobierno americano, y que esto no se traduzca en que yo estoy tratando de rechazar a mis compatriotas, pero de todas maneras hay gente que se dice, bueno, ¿esto qué cosa? Esto es un relajo, ¿no? Bueno, ese relajo de alguna manera da la impresión de que está tolerado por Washington, y en ese sentido lo que tú estás reclamando tiene toda la lógica del mundo. Bueno, si han permitido que entren todos estos, pues acaben de terminar el trabajo, no hagan la chapuza de dejarlos por atrás, porque lo peligroso aquí es que esto parece que lo que no quieren es empañar la visita de Obama. Entonces, el peligro es que Obama va, se tiró la foto y se quedan allá varados los otros porque ya no les interesa, porque pasó la fiesta de los 15, ¿tú entiendes? No sé si yo estoy a lo mejor rizando el rizo, pensando demasiado mal, o no sé, cuando ustedes están en medio de este trámite o de este viaje, ¿cómo lo ven? ¿O nadie piensa en esas cosas? En realidad, el migrante que está ahí varado no se detiene tanto a buscar ese tipo de complicidades o explicaciones, ¿no? Está más por resolver su situación, por ejemplo, inmediata. Pero no es más largo ahora el trámite con los coyotes, el que tú hiciste. Venir es más complicado, venir solo, venir por sus propios medios es más complicado, es muy tenso, es arriesgado, estás expuesto a disímiles situaciones que se pueden dar, que podrías estar arriesgando tu propia vida. Por ejemplo. En muchas de ellas. Irte al monte sin ningún equipo, sin ser una persona especializada, sin estar preparado para hacerlo, en el medio de la madrugada. Eso puede contrastar con que te asalten, con que te ataque un animal. Cuando llegaste a México, por ejemplo, yo atravesé México y eran 45 cubanos en aquel autobús, todo el mundo con salvoconducto, y nos pararon 14 retenes, ¿no? Había incluso el miedo de que algunos retenes fueran falsos, que fueran de los Zetas, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú haces eso sin un salvoconducto? ¿O te dieron el salvoconducto cuando llegas a México? Dieron el salvoconducto. ¿Todavía están dando el salvoconducto? En México están otorgando el salvoconducto en el mismo día. Pero tú atravesaste Costa Rica y Nicaragua sin salvoconducto. Sin salvoconducto. ¿Y ahí cómo es la cosa? Son los dos países con mayor cantidad de riesgo, porque es donde si te agarran, te retornan y vienen una serie de problemas con Panamá, donde hubiera terminado de nuevo en Ecuador. Ahí, ¿cómo se hace? Se trata de evitar que a uno se le vea. El peligro que yo veo ahora es que todo el mundo diga, resolvimos el problema, ya México no dé más salvoconducto, ya nadie, y entonces volvemos al asunto de las mafias y además estos cubanos que siguen atrapados. Estas imágenes, volvemos al tema de los niños, ¿no? En Panamá, habíamos luchado y habíamos dado la batalla. Mucha gente me ha preguntado qué ha pasado con los niños de Costa Rica, la mayoría, yo creo que todos ya están aquí, y lo que pasa es que no se han visto más porque o las familias no han decidido exponerlos en la televisión, cosa que me parece muy bien, o no todos han venido a Miami, etcétera. Pero estos niños están en Panamá, ¿no? Están en Panamá y están a la intemperie. O sea, la mayoría de esos niños son niños que han ido llegando las últimas 72 horas en los últimos 5 días. Y esos niños están a la intemperie. Hoy yo veía tú sabes, una afirmación que se estaba haciendo, y yo veía lloviendo en Panamá, y que llueve durísimo, como llueve en Panamá, y esos niños con sus mamás debajo del agua, las madres con la blusa tapando a los niños de 3 meses, fíjate cómo te hablo, no los dejan entrar ni al portal del Hotel Milenio. ¿Y la iglesia famosa? Bueno, mira, hay un señor de Cáritas que ha sido muy ocupado y preocupado con la situación de todos los cubanos allí. Inclusive la oficina del cardenal te respondió, ¿no? La oficina del cardenal me respondió en la tarde de hoy. ¿Qué te dijeron? Simplemente que le había pasado, la secretaria que le había pasado al cardenal toda la documentación y todas las fotos que yo le había enviado, inclusive los videos, pero que no podían bajarlo, que por favor le facilitara esa posibilidad. ¿Tú estuviste ahí en esa iglesia, en esa zona? Yo estuve en la iglesia. ¿Y qué tal? ¿La situación es tan mala como lo dicen? Sí, además ya la iglesia está cerrada. No, la iglesia ya no hay nadie.
No hay nada. En la iglesia expulsaron a los últimos que quedaban y cerraron sus puertas. Ya en la iglesia no hay nadie. Vamos a ver más de lo que dicen los cubanos que están ahí en Panamá. A ver. Hay muchas personas con niños, mujeres embarazadas, personas mayores, con miles de problemas, de enfermedades. El presidente Raúl está viajando a todos los países y es el que nos está cerrando las puertas. Ahogados, muertos, y eso es lo que no queremos. Queremos hacer las cosas bien, por eso que estamos haciendo esto, buscando ayuda, es lo único que buscamos. Que se pregunten por qué han emigrado más de 32.000 cubanos. No es problema de los cubanos, es problema de un gobierno que nos ha, por más de 57 años, nos ha mantenido bajo sus zapatos. Estamos a la intemperie, esperando a ver qué sucede con nosotros y vamos a ver quién es el culpable de toda esta situación que ha pasado. No, nadie. Tú vas a... Los políticos, todo el mundo se calla la boca y, por supuesto, ¿quién tiene la culpa? Nadie quiere hacerse ni siquiera la pregunta, ¿no? El problema, volvemos, clave es, no se ha acabado la crisis continúa, es falsa la impresión que se está dando a través de los medios de que la crisis es falsa y hace falta que se les ayude. Yo sospecho que de todas maneras la crisis, como dijo esa señora, continuará mientras exista ese gobierno. ¿Hay algo que querías agregar? Sí, que yo quería agregar que el problema no surge en Ecuador. Ecuador es la vía por la que están atravesando todas estas personas. El problema surge en Cuba. Ajá. El problema surge en Cuba porque por eso nos fuimos de Cuba y se están yendo estos muchachos. ¿Estás de acuerdo con eso, Rolando, brevemente? Bueno, técnicamente se puede analizar lo que está comentando el compañero. Evidentemente, la gran mayoría de los cubanos emigran por cuestiones económicas, políticas, pero la situación real que no podemos disfrazar es que un gran número de cubanos está saliendo desde Ecuador y hay que solucionar esto y salvaguardar la vida de la familia cubana. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida con más de esta crisis que, como ustedes ven, no se acaba, aunque Obama cante, qué sé yo, la Guantanamera en La Habana. Ya volvemos. Bueno, a ver si podemos hacer, que ya nos quedan nada más unos segundos, el resumen. Si lo leo bien, no ha acabado la crisis está aumentando. Ecuador, los cubanos de Ecuador están pidiendo también que se les ayude. Ya escuchamos el testimonio de Rolando, escuchamos el de Jordan, que vino también recientemente el sábado. El sábado, precisamente, en Costa Rica dijeron, se acabó todo, es el último vuelo. Por lo tanto, ahora está cerrado Costa Rica y está cerrado Nicaragua, ¿no? Está cerrado Desde Nicaragua. el punto de vista oficial, como si se hubiera acabado la crisis, y la crisis no se ha acabado. Así que ese es el mensaje, vamos a seguirlo de cerca, vamos a ver cuántas lecturas tiene todo este tema. Le doy las gracias a Rodolfo, a Jordan, a Rolando Gallardo desde allá, desde Ecuador. Y nada, hemos abierto el debate, probablemente volvamos a estar en esta mesa con el mismo tema. Y a continuación viene al cierre con Luisiana Ríos. Muy buenas noches.